yo quiero preguntarte al inicio de este mensaje si tú estás dispuesto a seguirlo hasta el final. Escucha ahora, independientemente de las consecuencias, de lo que eso implique, conlleve. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo independientemente de lo que pierdas o tengas que perder? Lo que Él te pida, ¿lo harás? ¿Dejarás eso que ama, pero que Dios rechaza y que a veces incluso odia? Cuando uno examina la palabra de Dios, hay dos cosas como que sobresalen de manera recurrente que prueban la veracidad de un discípulo de Dios. Y una es la obediencia a la palabra y la otra es lo que él está dispuesto a dejar por seguir a su Dios. Recientemente, dándole continuación a otros mensajes, el pastor Joan predicó acerca de un mensaje con el título de Cuando los muchos se van y los pocos se quedan. Y en esa ocasión él habló de cómo Dios muchas veces nos coloca en una posición donde tenemos que tomar una decisión, y esos son momentos de definición, porque a partir de ese momento yo voy no solamente a tomar esa decisión, pero yo voy a definir el curso de mi vida. Y cuando definimos el curso de mi vida, la defino en términos de si lo voy a hacer a favor de Dios o a favor de nosotros mismos. Y lo único que hace la diferencia en la decisión que tomo es si conozco a Dios y cuánto de ese Dios yo conozco. Nosotros conocemos o mostramos cuánto conocemos a Dios, o si somos cristianos o no, por el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por Dios. Mi mensaje en el día de hoy está basado en un solo versículo, de hecho la mitad de un versículo, aunque vamos a emplear otras citas bíblicas, pero es ese versículo que también ha sido citado en más de un mensaje en las últimas semanas, de Daniel 11:32, que habla de que el pueblo que conoce a su Dios actuará fuerte, o se mostrará fuerte y actuará. El profeta Daniel escribió profetizando acerca de un tiempo difícil que vendría sobre la nación de Israel y que le llegó alrededor del año 167, 168 antes de Cristo, cuando este emperador, rey Antíoco IV invadió la región de Israel, invadió el templo y profanó el templo en el lugar, en el altar de Dios. Habiendo Dios prohibido incluso el consumo de ciertos alimentos que incluían el cerdo, en el altar de Dios Él sacrificó un cerdo a dioses paganos. Y Antíoco fue una prefigura del anticristo que habría de venir en el futuro. Y Dios le habla a Daniel en ese momento y le dice cómo con prebendas y halagos este rey haría que muchos apostataran, no solamente anticipando ese tiempo, pero anticipando un tiempo futuro para nosotros. Pero luego Dios introduce una frase en ese versículo y dice, pero, es como Daniel escucha, pero no será así con todos. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Habrá un grupo que apostatará de la fe, pero en contraposición habrá un grupo que no lo hará. En el devenir del tiempo se produjo la revolución de los macabeos. Es una historia larga, no pretendo cansarte, pero cuenta la historia de cómo esta madre con 7 hijos fue tomada y estaban tratando de que tanto ella como sus hijos pudieran abandonar la fe, las prácticas del judaísmo, y como el primero de los hijos que habló, el rey se irritó tanto que hizo que le cortaran la lengua. Y cuando él siguió como en rebeldía, hizo que le cortaran las 4 extremidades delante de sus hermanos y su madre. Y cuando él todavía seguía en su posición, pues lo tiraron a una olla caliente y lo hirvieron.
Y la madre fue animando a cada uno de los hijos y cada uno de ellos sufrió la misma suerte hasta el final. Pero la revolución macabea triunfó y el templo fue rededicado a Dios. ¿Te das cuenta de lo que la gente ha estado dispuesta a pagar cuando tú conoces a tu Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios pone a prueba y deja puesto de manifiesto quién es de los míos y quién no es? Esta gente tenía convicción acerca de la palabra de Dios y la convicción que tenía acerca de la palabra de Dios determinó su comportamiento. La convicción es esa verdad que te sostiene en momentos de debilidad, en momentos de indecisión, en momentos de incertidumbre, cuando tú no sabes qué hacer, que te da la fortaleza y te sostiene en la posición de Dios cuando todo parece derrumbarse. Esa es la convicción que esta generación no parece tener. Porque el yo moderno, como lo define este autor Carl Trueman en su último libro, exige que todos sus deseos y demandas sean satisfechos, que todos sus placeres sean complacidos. Y Daniel entonces en su generación habló de un grupo de personas completamente diferentes. Personas que estuvieron dispuestas a pagar el precio que fuera por no rehusar su fe a Dios. Este grupo rehúsa permanecer, siempre ha sido el caso, rehúsa permanecer pasivo, inactivo, no se queda en el anonimato, no se cruza de brazos, no disfruta de los placeres mientras la sociedad arde en llamas. No, hace algo para mostrar que Dios todavía reina. Nuestra generación parece estar dominada por la pasión de la carne en vez de pasión por Dios. El versículo de Daniel nos deja ver claramente que el pueblo que conoce a su Dios se muestra fuerte, actúa y nota la relación. Si conoce a Dios, vive diferente. Vive diferente, piensa diferente, siente diferente, ve diferente, elige diferente, se esfuerza de manera diferente, se entretiene de manera diferente, negocia de manera diferente, trabaja de manera diferente, decide de forma diferente y tiene una moral diferente al resto del mundo. El hombre o la mujer que conoce a su Dios no solamente quiere conocer acerca de la santidad de Dios, él o ella quiere ser santo. Él no quiere conocer un poco de Dios para sentirse mejor, él quiere ser mejor. Él no anda en busca de la gloria para salvarse del infierno. No, él anda en busca de la gloria porque no hay nada más valioso que dicha gloria. Su interés no es simplemente obedecer para evitar la consecuencia, como frecuentemente parece ser nuestro caso. No, él quiere obedecer porque él tiene un aprecio por lo que Dios ha hecho, por lo que Cristo ha hecho en la cruz, que es su deseo y su gozo obedecerle. Su mente está en otra ciudad. Él vive con la mente puesta en otra dimensión. Tiene una mente en otro mundo. C.S. Lewis dijo en una ocasión, los cristianos que más se hicieron en este mundo presente fueron precisamente aquellos que más pensaron en el próximo. Desde el momento que los cristianos comenzaron a pensar menos acerca del otro mundo es cuando se volvieron más inefectivos en este. Apunta al cielo y recibirás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y recibirás nada. Wow. Cuando la iglesia o el creyente se ha mostrado débil, pasivo, o se ha mostrado intimidado, ha sido por la falta de conocimiento de Dios. Esa es la razón por la que hemos estado diciendo que el conocimiento de Dios es esencial, es fundamental, es vital para la carrera cristiana.
Cuando el cristiano conozca a Dios como Dios quiere ser conocido, entonces en ese momento nosotros tendremos la fe, la sabiduría, la convicción, la determinación, la pasión, el discernimiento, la paz y la seguridad que cada uno de nosotros tenemos. No hay nada como el conocimiento de Dios para cambiar la vida del creyente. Hermanos, al momento que tú y yo nacimos de nuevo, Dios dice en su palabra, te lo voy a leer, que Él nos dio un nuevo corazón. Pero Él nos dio un nuevo corazón para algo en particular que Él tenía en mente. Escucha Jeremías 24:7. Les daré un corazón para que me conozcan. El anterior, el corazón de piedra, no puede conocerme. Yo le voy a dar un nuevo corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Escucha también para qué me dieron ese nuevo corazón. Pues volverán a mí de todo corazón. Dios no me dio un nuevo corazón para que el nuevo corazón siga siendo seducido por las cosas que el mundo tiene como atracciones, sino para que yo le conozca y me pueda volver a Él de todo corazón. El problema es que nosotros no conocemos a Dios como Él es y nosotros no nos conocemos a nosotros como nosotros somos. Si nosotros nos conociéramos a nosotros mismos, escúchame, si nosotros todos, comenzando por el que está hablando, conociéramos como nosotros somos, nosotros nos veríamos de tal forma que nos sentiríamos aterrados por lo que vemos y correríamos hacia Dios como refugio y trataríamos de no despegarnos de Él por temor a hacer las cosas que somos capaces de hacer. Fue muy rápido, ¿se entendió? La historia bíblica, la gente llegó a conocer a Dios de la manera, o en la historia bíblica, la gente que llegó a conocer a Dios de la manera como tú y yo quisiéramos conocerle. ¿Tú sabes cómo comenzó? Todos ellos, por arrepentimiento. Isaías vio a Dios por lo que Él era y se arrepintió y se sintió deshecho. Habacuc vio a Dios por lo que Él era y tembló y sintió que podredumbre entró en sus huesos. Job tiene un encuentro con Dios y se arrepiente en polvo y ceniza y dice, yo no te conocía, yo te conocía de oídas. Daniel, que no tuvo una sola tacha en el libro que lleva su nombre, tuvo un encuentro con Dios o tuvo una oración con Dios y dice, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Recuerda el versículo de Jeremías 24:7. Les daré un corazón para que me conozcan y para que se vuelvan a mí de todo corazón. Un corazón vuelto a Dios a medias todavía es un corazón adúltero. Porque tiene amantes, tiene ídolos que compiten con Dios. Y esos ídolos nos derrumban y nos alejan de Dios. Pocos de los hijos de Dios le conocen como el Dios fuerte, el Shaddai. El Dios que es capaz de empoderarte de manera que tú puedas tener una vida de continua obediencia. El Dios que es capaz de empoderarte para que te mantenga, para que te muestre fuerte y que puedas actuar. El pueblo que conoce a Dios de esa manera no se deja intimidar, por eso se muestra fuerte. No es un pueblo pasivo, por eso actúa. No es un pueblo que se entretiene con lo que los demás se entretienen. No es un pueblo que corre tras el éxito. No es un pueblo que cambia los compromisos que tiene con Dios por los compromisos que hace en el mundo. No es un pueblo que permite que las competencias del mundo compitan con su Dios. No es un pueblo que corre tras las coronas y las medallas que el mundo nos ofrece. Él tiene una carrera que tiene medallas o coronas al final. Y quizás algunos de ustedes podrán decirme, bueno, pastor, la verdad que yo no estoy tan
No estoy como tan centrado en esas famosas coronas que la palabra habla que se nos entregarán al final de la vida, pues quizás estamos corriendo dos carreras distintas, con promesas distintas, con metas diferentes, para un Dios diferente. La carrera que unos corren tienen a Dios en el centro, porque en Él ellos viven, se mueven y existen. Pero hay otra carrera que tienen el yo en el centro. Y como tienen el yo en el centro, viven en su mundo, se mueven en su mundo, existen para expandir su mundo y disfrutan de su mundo. Las cosas de esta vida les resultan de mucho más motivación que las cosas del mundo venidero. Pero hay un pequeño grupo que le conoce como el Dios que es capaz de mover montañas. El Dios que cuando tú lo conoces como Él es, hace que todo palidezca alrededor tuyo, porque no tiene los colores de Dios. Y alguien pudiera decir, pastor, pero si todos venimos a la misma iglesia, si todos leemos libros similares, para no decir los mismos, si todos oímos como los mismos mensajes, ¿por qué es que unos terminan con un conocimiento de Dios insuficiente y otros terminan con un conocimiento de Dios diferente? ¿Por qué es que uno tiene un estilo de vida de una forma y otros tienen un estilo de vida de otra forma? Yo creo que quizá la explicación viene a través de esta ilustración del pastor Tony Evans. Tony Evans es un pastor ya maduro, muy conocido. De hecho, aquellos de ustedes que vieron la película Show Me the Father o Muéstrame al Padre, él salió ahí varias veces. Y él escribió un libro que se llama The Power of Knowing God, el poder de conocer a Dios. Conocer a Dios tiene un poder, el poder de conocer a Dios. Y él dice que en su ilustración, que en ocasiones tú escuchas, a veces en el mismo servicio, tú escuchas a un niño que llora, un niño bien pequeñito, y entonces de repente la madre saca lo que aquí le llamamos un bobo, pero es un pacificador en otros lugares, en inglés le llaman así pacifier. Luego busqué en el diccionario cómo le dicen en otras naciones, y resulta que es un chupete. Suena bien porque eso es lo que el niño hace, chupar su bobo, su pacificador. Y él dice que el niño se calla, pero que llega un momento que el niño se da cuenta que cuando él está chupando esto, como que no hay leche que está llegando al estómago. Y que al rato él comienza, tanto su estómago como su cerebro se percataron, me engañaron, esto no es. Y él comienza a gritar de nuevo. Escucha ahora lo que dice Tony Evans, que muchos van a la iglesia domingo tras domingo a que le pongan un chupete espiritual para calmar su conciencia de lo que pasó el resto de la semana. Pero que luego entonces salen más o menos tranquilizados a vivir la semana y en la semana se dan cuenta que el chupete espiritual no lo puede sostener el resto de la semana y vuelven a experimentar la misma hambre espiritual, la misma agonía, la misma ansiedad, la misma falta de propósito, la misma falta de significado. Y el domingo tengo que correr a la iglesia y llego con la expectativa de que un chupete. Eso, si es así, eso va a producir dos tipos iba a decir de creyentes, pero no estoy seguro que si lo que ando buscando es un chupete espiritual, si verdaderamente soy creyente. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta, ¿qué has venido? ¿Por un pacificador para calmar tu conciencia? ¿O has venido para encontrarte con Dios que te pueda dar el poder para dejar cosas ante el altar que ya no pueden seguir en una vida consagrada a Dios?
Cuando uno revisa la historia redentora, uno se percata de que la gente que conoció a Dios de una manera particular, sus vidas lucieron diferente a aquellos que no conocieron a Dios. Escucha el testimonio en el libro de Hebreos de este grupo de personas. Yo quiero que el enfoque del capítulo es lo que hicieron por fe. Yo quiero enfocar el texto en lo que hicieron, asumiendo que ya tú entiendes que lo que hicieron, lo hicieron por fe. Pero escucha lo que hicieron. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas a Dios mismo. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado, y allá no estaba, porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, de su familia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos a pararnos ahí un momento. Estos hombres vivieron por fe, murieron en fe, obtuvieron la aprobación por fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé. Luego de la caída hubo un Abel que supo adorar a Dios, pero no Caín. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios de una manera el domingo y nos comportamos de otra forma el resto de la semana, mi próxima adoración tiene el corazón de Caín. Mi próxima adoración tiene el corazón de Caín. Y si eso es así, eso nos llama al arrepentimiento y quizás a la conversión. Hubo un Enoc que caminó con Dios y complació a Dios. ¿Tú ves que es posible complacer y desagradar, o agradar y desagradar a Dios? Y complació a Dios de tal punto que Dios se lo llevó. Caminar hacia la iglesia el domingo, caminar hacia un grupo bíblico, no es lo mismo que caminar con Dios. Caminar con Dios implica complacerlo cuando hablas, cuando escuchas, cuando ves lo que ves, cuando te diviertes, cuando pasa tiempo con otro, cuando restringe la carne para la gloria de Dios. Que Cristo no llegue un día y no te lleve, a diferencia de Enoc, que Dios se lo llevó. Por la fe hubo un Enoc, un Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es increíble. Hasta el punto que Dios decidió juzgar el mundo entero, pero como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, protegió a Noé, y no solo a Noé, sino también a su familia. Padres, la mejor garantía que ustedes tienen de que el favor de Dios sople en la dirección de sus hijos es su vida de santidad. Y lo opuesto también es verdad. Elí no hizo lo que le tocaba hacer y sus hijos sufrieron las consecuencias. Nosotros lo sabemos por la historia bíblica. Aarón corrompió la adoración de Dios haciendo un becerro de oro. Y no mucho tiempo después, sus hijos corrompieron la adoración del mismo Dios y Dios los carbonizó en medio de una experiencia de adoración, pero su padre la corrompió primero. David no hizo lo que le tocaba hacer y sus hijos pagaron la consecuencia.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios y sus hijos también formaron parte de los rescatados del diluvio. Hermanos, Dios hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y esas promesas continuaron bendiciendo a múltiples generaciones después de ellos, y Dios le recordó: lo estoy haciendo no por ustedes, sino por lo que le prometí a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nunca he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El justo y luego su descendencia. El autor de Hebreos continúa y dice en el versículo 8 que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe. Tú puedes ver que la gente que conoce a Dios en el relato bíblico tiene la fe para hacer cosas y dejar cosas. Abraham, por la fe, dejó su lugar de vivencia, de donde habitaba, y dejó su parentela. El hombre que conoce a Dios nunca está tan aferrado al lugar donde vive o donde trabaja para no poder obedecer el llamado de Dios.